en CDN. Hey familia y amigos, bienvenidos a esta su fórmula antinovelas. Soy Lilith Lebrón y empezamos la semana llenos y llenas de energía, porque aunque estamos en covidianidad y en cuarentena, señores, tenemos que armarnos de valor y sonreír y también pensar en positivo. Eso es lo que nos toca. Y qué bueno que para eso tenemos la verdad, la más acabada compañía, completita, en tanto en conocimiento como, por supuesto, también en buena voluntad y optimismo. Y hablamos de los monomontros, como siempre, los dueños de los martes, José Alfredo Guerrero y también el queridísimo profesor Rafael Espinal con nosotros, tremendos. Vamos a excusar a Héctor Guiliani Curi, que hoy no pudo estar con nosotros, porque me dicen que tiene un picoteo. Me van a matar. Pero bueno, eso es bueno, los picoteos se necesitan ahora más que nunca. En este primer bloque con los economontros vamos a tratar el decrecimiento de la economía en un 8.5% publicado ayer lunes por el Banco Central en la prensa, y básicamente es una contracción en relación al año pasado, o sea, el primer semestre de 2019 versus primer semestre 2020. Ya veremos qué nos dicen los economontros, qué podemos esperar. Seguiremos con qué esperan los consumidores de la temporada de regreso a clases, un estudio exhaustivo que Erika Valenzuela, experta en redes sociales y en Big Data, ha hecho y que va a compartir con toda la audiencia de Lili en CDN. Así es que atención a los padres de colegio, de niños en edad escolar, vamos a ver si estamos todos en la misma página. Y cerramos con este tema tan interesante de la coach Astrid Encarnación. Hablamos de nuevo normal, pues nuevo liderazgo. Y aparentemente sí, tenemos que ver fuera de la caja y transformarnos, reinventarnos, innovar en todo. Bueno, y arranquemos entonces. Muchísimas gracias a José Alfredo y a Rafael por estar con nosotros. ¿Cómo se sienten? Bueno, dentro de este cuartelamiento desde las 7 de la noche y los sábados y domingos desde las 5, pues acostumbrados. Ya, eso es. Ya cuando uno sale, uno se asusta si ve carro y cosas. No, pero eso es hasta el 16 de agosto. Sí, vamos a ver cómo se comporta la curva de contagio y todo esto. Ya vi que en los hospitales ya por lo menos no tenemos ya esa, digamos, están copadas las camas. Ya tenemos, se dice que un 70% de ocupación en las camas de COVID, o sea que por lo menos hay un 30% ahí disponible. Pero la gente sigue asustada y con razón. Seguimos con mucha prudencia, no debemos verdaderamente salir de las casas, al menos que sea urgente, y con mucha protección. Esa es la pura verdad. Todo el que pueda trabajar remotamente, pues bienvenido sea, porque mientras menos digamos, aglomeración de personas tengamos, pues menos contagio tenemos en esta etapa todavía crucial. Pero vamos a ver qué dice. Arrancamos con José Alfredo, que hace mucho que como que no arrancamos. Vamos a ver qué dice José Alfredo de esto de la economía, del decrecimiento, en función también de cómo la gente se siente. O sea, esa variable de crecemos porque no podemos salir, estamos asustados, y decrecemos por eso también. O sea, hay como una centrífuga, digamos, donde todo se convierte en causa y efecto. ¿Qué dices de este 8.5% de decrecimiento? ¿Lo encontraste alto, José Alfredo? Se esperaba un decrecimiento de la economía de una magnitud alta. La realidad de cuánto fue, el Banco Central es la única fuente que mide esta variable. No hay formas independientes, privadas de contrastarlo. O sea, que es el dato oficial de menos 8%, pero es una caída bastante grande. No he leído el informe realmente, pero el asunto con los informes de la economía del Banco Central es que va mucho a la autocomplacencia. No lo he leído y estoy seguro que por ahí dice, fuimos un 8%, pero otros países fueron 10, 12, 14, gracias a que tomamos medidas, etcétera. No, la economía está mal y va a seguir mal mientras se mantenga esta situación de cierre de la economía, de toque de queda y este estado de sitio socialista en la que fue la norma o el método en que este gobierno tomó la decisión. Yo recuerdo en un programa que hablamos que había dos formas de hacer esto. O se hacía por la vía dura o se hacía de una manera tipo Suecia, con menos restricciones a la economía. Lo que pasa es que el escenario de Suecia es un escenario muy negativo porque hay una cantidad enorme de muertes que nosotros... No, pero mira, en estos días salió un estudio muy interesante de 12 países que tienen la misma cantidad la misma estadística de COVID-19.
pero se diferencian en la forma como han manejado el cierre de la economía. El país que más ha tenido un cierre más brutal ha sido Salvador, y compara con otros países donde ha sido menor el cierre de la economía. Incluso hay países donde ha sido o sea, casi nada se ha cerrado. O sea, que no hay una correlación entre el cierre de la economía y la mayor o menor muerte por COVID-19. Nosotros hemos tomado medidas. No hay una relación directa entre los contagios y o sea, 12 países con la misma cantidad de muertes, con 12 sistemas diferentes de cierre, con diferentes grados de cierre de la economía. O sea, ¿qué te dice eso? Que no es seguro. O sea, si fuera así, esas dos variables no se correlacionan, no son exactamente. O sea, tú tienes la misma cantidad de muertes con una economía más abierta o una economía menos abierta. Entonces, es una cuestión de... Los médicos, el sistema sanitario, digamos, los médicos y expertos difieren de ese punto de vista económico, llamémosle así, porque fíjate que los médicos están instando a toda la población de manera responsable a permanecer la mayor cantidad de tiempo sin salir de la casa, al menos que sea urgente, necesario, con mascarilla y con todas las medidas de distanciamiento y seguridad. Entonces tenemos esas dos voces importantes encontradas. Quiero darle paso ahora a Rafael, porque es el dilema en el que nos estamos manejando todos. Vamos a verlo bien simple, o sea, no me quiero enfermar, pero tengo que comer, ¿qué hago? Ese es el dilema universal, por lo menos en esta realidad dominicana. Entonces sí veo que una cosa va de la mano con la otra, en mi, digamos, perspectiva personal. Pero ¿qué dice Rafael? Bueno, en primer lugar, el informe del Banco Central muestra que la economía ha tenido una caída importante. Si el 2019 la economía cerró con 89.000 millones de dólares, eso es lo que se llama el Producto Interno Bruto corriente, es decir, sin el efecto precios. Y la proyectamos ahora una caída de 8.5, es alrededor de 7.000 millones de dólares. Eso es una significativa caída. Si tú lo traduces en pesos, a una tasa del 60 para promediar, estamos hablando de 420.000 millones de dinero. Pesos. Eso es una caída significativa, prácticamente 3/4 partes del presupuesto nacional. Y eso, además, esa caída se expresa también en la caída de los ingresos fiscales. Es decir, si la economía cae un 8%, los ingresos fiscales también caen en una proporción importante porque están relacionados. Tú pagas el ITEVIS cuando consumes. Si no consumes, pues no hay ingresos para el Estado. Entonces, además de la caída de la economía, está la caída de los ingresos, lo que deja al gobierno con muy poca flexibilidad para atender los problemas sociales que obliga el propio cierre de la economía, como son los programas fase 1, fase 2, el quédate ahí, quédate en tu casa o para ti. Todos los subsidios. Claro. Todos esos subsidios. Y los subsidios, además, que estaban antes de la pandemia, como son solidaridad, el bono escolar, el bono gas, todos esos subsidios, el gobierno se ve atado por la falta de recursos. Entonces, ¿Pudieran, en tu criterio, Rafael, pudieran verse afectados los subsidios? Digamos que fruto de que el gobierno no recibe los ingresos necesarios, tengan que transformar esos subsidios, reducirlos, cambiarlos, abolirlos. ¿Pudiera verse eso en algún panorama? Bueno, hasta ahora el gobierno se ha endeudado incluso con inorgánico del Banco Central, es decir, con emisión de dinero del Banco Central a través de los bonos de las AFP que el Banco Central compró y pasó al gobierno. Ese recurso estaba disponible, todavía el gobierno tiene flexibilidad, pero el próximo gobierno indudablemente va a tener que emitir bonos o ir a un financiamiento con el Fondo Monetario o con los organismos multilaterales para poder mantener esos subsidios hasta diciembre, como se ha planteado. Y por otro lado, la caída de la economía también implica un déficit de divisas. Lo que veo mal del Banco Central es que dice que el año que viene volveremos
a el potencial crecimiento de la economía, es decir, al 5%, al 4%, claro. Cuando sabemos y todo el planeta está de acuerdo en que el turismo ha colapsado por un largo periodo. Voy a preguntar sobre eso, Rafael. ¿Cuánto será la caída del turismo en número, digamos? ¿De cuánto dinero pudiéramos estar hablando? Mira, el turismo aportó 7.500 millones de dólares el año pasado. Solamente hubo ingresos de turismo durante los 2 primeros meses del año y los 15 días de marzo. Y eso, después de ahí, es muy poco lo que puede haber llegado de turistas. Han llegado residentes dominicanos en el exterior que han venido después que abrieron los vuelos y eso también se contabilizan como turistas. Yo diría que el turismo perderá 5.000 millones de dólares este año. Pero no es solamente lo que pierde el turismo, sino que el turismo está encadenado a una serie de sectores productivos nacionales. Se estima que el 20% del Producto Interno Bruto lo explica el turismo. Es decir, las relaciones del turismo con agricultura, con industria. Todos esos suplidores que picotean por el turismo, bueno, que obviamente su productividad se fundamenta en esa industria que es tan fundamental, tan importante para nosotros. José Alfredo, ¿tú estás de acuerdo con José Alfredo con el tema de las medidas? Digamos, tenemos esta situación, Rafael, tenemos esta curva que uno no sabe bien si estamos propiamente dicho controlándolas o no, porque no tenemos suficientes pruebas para verificar como la data propiamente dicho. Y está el miedo en la población al contagio por el tema también de la limitación de disponibilidad en el ambiente sanitario, en los hospitales. Y a esto se suma, obviamente, el que si tú no te quieres contagiar, tú te quedas más tiempo, las cosas no están abriendo, bueno, pues no tengo trabajo. Ese mal necesario, digamos, ¿cuál es el menos malo de esta situación? ¿Cuál es, como entiendes tú, que sería la tendencia para una solución? ¿Qué deberíamos estar picando? ¿A qué deberíamos estar viendo, digamos? ¿A qué deberíamos estarle picando como acción? Mira, yo no sé cómo lo va a hacer el gobierno que va a estar dentro de 12 días en el poder, pero el que está saliendo lo ha hecho muy mal, porque hacer un toque de queda no tiene mucho sentido entre las 5 de la tarde y las 5 de la mañana, porque en realidad incluso la mayor cantidad de actividades en la noche disminuyen significativamente de manera natural. Yo creo que el gobierno debió desde un principio establecer un programa y mantenerlo de apertura programada de la economía. Pero ha pasado de la fase 1 que llamaba a una fase 2 y después, ahora no estamos en ninguna fase, ahora estamos en una, yo no sé en qué situación estamos, porque aquí si un sector presiona, abren para ese sector. Si no tiene fuerza para presionar, entonces bueno, ese sector se queda cerrado. Y fíjate que los restaurantes han presionado bastante y no han podido, ¿eh? O sea, son de las industrias que están más afectadas porque justamente su facturación, digamos, es nocturna y con el toque de queda, pues no tienen la cantidad de clientela que pudieran y partiendo también de que la gente está saliendo mucho menos y tiene menos dinero para ir a restaurantes también, o sea, sí, tienen tres golpes. Yo creo que ha habido un mal manejo del tema económico. No me refiero solamente al tema de salud, sino que la combinación debió haber sido una combinación más eficiente, más eficaz. Aquí hay pueblos enteros que están cerrados sin ninguna razón porque la presencia del coronavirus es muy pequeña en esos pueblos y son pueblos que tienen, por ejemplo, zonas francas. San Pedro de Macorís, por ejemplo, tiene zonas francas, tiene industrias que trabajan día y noche y se ven afectadas. Entonces tú tienes productores que no están trabajando por un toque de queda generalizado que en la práctica tiene muy poco efecto. Yo pienso al contrario, probablemente crea aglomeraciones de la gente desesperada cuando le está llegando esa hora del toque de queda, se meten todos juntos en el metro, apretaditos. O sea, la pura verdad, quizás esa presión crea más fila, crea más aglomeración, que quizás haciendo los horarios más flexibles y teniendo un toque de queda no existente. Sin toque de queda, quizás de verdad habría menos... sí, menos tapones, menos dificultades también Bueno, mira, yo el sábado casi caigo preso porque yo no sabía que a las 5 de la tarde, yo creía que era solo el domingo,
Y el sábado yo venía muy tranquilo a las 5:15 de la tarde, porque no sospechaba eso. Pero, ¿qué sentido tiene a las 5 de la tarde un sábado? Están los dos de acuerdo, José Alfredo y Rafael, con el tema de que lo primero que ustedes recomendarían es quitemos toque de queda, olvidémonos de toque de queda. Hay que quitar toque de queda y hay que abrir, el gobierno tiene que abrirse a los sectores económicos, a la gente que tiene empresas, para que reciba información y se haga cada negocio puede llegar a un equilibrio entre mantener medidas sanitarias y ofrecer un servicio. El problema que tenemos aquí, el problema del socialismo, donde es un grupito el que piensa, el que decide y el que impone las soluciones. Y eso no puede ser. El 16 de agosto eso tiene que cambiar. Fíjate que el cambio es dejar de que una sola persona, un solo grupo tome todas las decisiones para poner a la gente a participar. Claro. Y la gente está molesta en los barrios, están mandando la guardia, la policía, de abaratar reuniones, mítines, y la gente aquí, ni la guardia ni la policía va a poder mantener esto si sigue con estas medidas de control. Sin embargo, fíjate tú, en sitios como Nagua, que lo vimos en la prensa, hicieron 90 pruebas en un hospital, 100 pruebas en un hospital. De esas 100 pruebas, 90 estaban contagiados del COVID y la mitad de esos 90, 40 y pico era personal médico del propio hospital. Entonces estamos viendo realmente contagios, es la pura verdad, estamos viendo contagios y estamos viendo también un sistema sanitario. Estamos viendo contagios, pero no estamos viendo una mortalidad como la que indicaría cerrar la economía. El COVID es una enfermedad como otras que causa muerte, pero ¿dónde está la mortalidad? O sea, no es un ébola, no es, o sea, de cada 100 personas, ¿cuántas personas mueren? Aquí se salvó Johnny Ventura. Hubo un diputado que se dijo que se salvó 4 veces. El mismo presidente de la República y su familia se salvó. O sea, ¿cuál es la letalidad del virus para que nos estemos matando de otra manera? O sea, cerrando la economía y destruyendo la fibra en la que se mantiene una economía. Trump, José Alfredo, tú estás casi como Trump. Mentira mía. Pero la verdad es que entendemos la desesperación porque la gente, lo habíamos dicho, o se muere de COVID o se enferma de COVID. Pero claro. Cuando se paraliza se morirá de hambre. O sea, estamos en una situación de verdad muy difícil que tenemos que tomar una decisión inmediata de cara a la economía. Es la pura verdad. Y es una decisión difícil, lo es. Bueno, pues entonces brevemente ya tenemos 30 segundos. Perspectivas para el próximo semestre. ¿Más de lo mismo o puede mejorar la cosa? Rafael. Pienso que como hay un nuevo gobierno, hay muchas expectativas. El nuevo gobierno obviamente creo que va a recibir apoyo internacional para iniciar su labor. Creo que los organismos internacionales es rutina que a un nuevo gobierno le abran las carteras de crédito. Y creo que el gobierno va a colocar una emisión de bonos internacional y va a tener cierta flexibilidad para cumplir con los compromisos presupuestarios. Pero evidentemente la economía con eso no va a mejorar. Mientras el turismo esté cerrado, mientras un gran número de pequeñas y medianas empresas estén todavía en situación muy precaria, no creo que la economía mejore mucho. Yo creo que ese 8% se va a mantener una recesión que andará entre un 8 y un 10% para el presente año. Ya para cerrar el año. José Alfredo, ¿te sumas a ese mismo criterio? Si abre la economía y se mejora y se vuelve y se toma la decisión de cambiar el modelo radical en que estamos ahora, la situación puede cambiar y mejorar. No a nivel de tener crecimiento positivo, pero sí a crecimientos. Paliar, digamos, paliar un poquito la situación, ir encaminándonos a una mejora. Muchísimas gracias a los economontos. Quiero también invitar a todos a seguir al profe Rafael Espinal, que está en radio los miércoles, Rafael. Los miércoles en el Sol de la Mañana. ¿Y a qué hora? A las 9 de la mañana todos los miércoles con un comentario económico. Ya lo saben, así que sigan lo que es el hombre que mejor explica esa economía. También José Alfredo y Héctor, claro que sí. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido. Recuerden que ahora vamos a hablar del consumidor y sus expectativas del próximo año escolar. Muy interesante tema con Erika Valenzuela. No se vayan. Buenas noches. Gracias.